Este es un tema muy delicado y escuchen las palabras de una persona que narra su historia. Mi mamá me dijo que trabajaba de noche para pagarme el colegio y yo no entendí nada hasta que tuve 14 años. Así empieza el video de Ana Sofía Cárdenas, una joven de Medellín que hace algunos meses se volvió viral al contar en redes sociales cómo descubrió que su mamá era una trabajadora sexual. Para ella fue bastante complicado lograr entenderlo. Dejó de hablarle por varios días y sintió un rechazo hacia su madre. Miren, el video no fue solo valiente, sino que fue muy incómodo y algunas personas lo catalogaron como necesario y profundamente humano. Más de 3 millones de personas estuvieron atentas a su video en TikTok y aunque muchos opinaron sin filtro, lo que más se destacó fue la cantidad de personas que compartieron historias de vida similares. Algunos decían como que conozco la historia de una vecina a quien su mamá la vendió cuando tenía 15 años. Otros comentarios hablaban de una mujer que siendo adulta buscaba a niños también para tener algún tipo de interacción sexual con ellos. Y entonces surgió una pregunta y es, ¿qué tan común es esto en Colombia? Porque miren, las cifras del Ministerio de Salud y Protección Social pues no son tan alentadoras que digamos. Se estima que más o menos unas 35.000 mujeres ejercen el trabajo sexual en el país. Muchas de estas mujeres están en condiciones de informalidad, algunas no tienen seguridad social, otras tampoco tienen derechos laborales garantizados y la mayoría son madres y muchas son madres cabezas de hogar. Y ahí es donde se empieza a fracturar la familia. Estos niños que crecen con esas ideas cerradas del trabajo de su madre y que al darse cuenta de la actividad que están ejerciendo, pues se decepcionan. Pero aquí viene lo más difícil de preguntar y lo que casi nadie se atreve a responder. ¿El trabajo sexual empodera a quien lo ejerce o termina rompiendo esos vínculos dentro de la familia? Porque en la sociedad entendemos que la mayoría de personas que ejercen el trabajo sexual no lo hacen porque haya sido su sueño de infancia. Detrás de esta actividad hay una cantidad de problemáticas sociales como pobreza, falta de educación, falta de apoyo y ahí es donde está el verdadero problema de nuestra sociedad. Quédate en esta conversación porque esto también puede ser un asunto de familia. Hablar de actividades sexuales pagas dentro del ámbito familiar sigue siendo un reto. Persisten los perjuicios, los silencios, los temores. Hoy proponemos abrir esta conversación sin tabúes ni condenas para escuchar lo que muchas veces se calla y se oculta. Reconocer esta realidad nos invita a repensar qué lugar ocupa el respeto frente al juicio. Miremos esto de la actividad sexual paga sin moralismos, con dignidad, con autonomía y libertad, porque una familia que acompaña sin condiciones también se transforma en abrigo. Eugenio, Twiggy, Teodora, gracias por estar aquí con nosotros en este programa. Twiggy, voy a arrancar con usted, porque esta es una actividad tan antigua como la humanidad. Y hoy en día, en lo que estamos, incluso para empezar a entenderlo y abordar una problemática, es hasta cómo la nombramos, hasta qué nombre le ponemos, porque el nombre no es gratuito.
el nombre también puede tener, digamos, implicaciones moralistas, implicaciones de persecución, implicaciones liberadoras, implicaciones de necesidad de regularlo, en fin. Actividad sexual, trabajo sexual, ¿cuál es la lucha en la que están hoy para ponerle un nombre, renombrarlo y que eso tenga qué efectos, Twitch? Bueno, para mí seguirá siempre siendo el trabajo sexual, Okay. porque ha sido la manera de sostenerme, de sostenibilidad, de hacer cultura, teniendo las diferencias, ¿no? Porque también todo eso tiene que ver con el género, el territorio, la raza, y pues he sido una mujer que me reivindica de esas palabras que nos han hecho daño, enunciándome como una puta regia. Eso ha sido un estigma muy grande para la sociedad, y decir trabajo sexual o prostitución también es marcar a las personas, con judicializarlas desde esa palabra, prostitución. Aparte que prostitución viene de una historia francesa muy grande que tiene que ver con lo putrefacto, y toda esa historia estuve leyendo por ahí un poco, viví hartos años en París, y de hecho ese es mi concepto. Sigue siendo para mí, las mujeres trans, también un trabajo sexual pago. Okay. Sí, pero un trabajo. Ha sido la necesidad de nosotras podernos construir. Todo lo que la sociedad nos ha negado ha sido la única oportunidad, casi la única oportunidad, putas o peluqueras, pero ha sido casi la única oportunidad que han tenido las mujeres trans para poder ser sostenibles y seguir avanzando su vida, construir familia, construir cultura, construir lazos, redes de apoyo que muchas veces son negados en nuestras propias familias. O sea que eso del nombre, por supuesto, sí tiene una implicación y no es simplemente como yo la denomino. Teodora, además usted ha hecho una tesis al respecto de este fenómeno. Ayúdenos a entender un poco por qué es importante hablar de eso. Efectivamente, podemos nombrarla trabajo sexual porque hay una actividad y hay un producto que es el sexo afecto, porque cuando se habla del sexo no podemos únicamente ponerlo en la dimensión biológica, que tiene que ver con todo este tema de la penetración, de las posiciones en ese sentido. También tenemos que ver que dentro de esas condiciones y esas posibilidades de prestar estos servicios está también los afectos, está también el consumo, porque se usa el cuerpo de las mujeres como atractivo sexual particularmente, o el cuerpo de mujeres trans y de hombres claro, que como atractivo por justamente atraer a clientes y estos clientes participar de ese consumo. Entonces aquí tenemos una oferta que es a través de estos cuerpos racializados, feminizados y subalterizados, pero también tenemos a hombres y mujeres menos, pero que también consumen. Entonces aquí el tema es que hay también un mercado de gente que lucra con estas actividades y no podemos únicamente en este concepto de hablar de prostitución. ¿Por qué? Porque solo se mira a la persona que lo ejerce y sobre todo a la persona femenina o feminizada. Los hombres que ejercen, así sean pocos, para ellos no, para ellos es el tema del derecho al placer. Un hombre que tiene actividades sexuales no se mira como una persona que está cometiendo un acto inmoral, tú lo acabas de decir, tiene implicaciones morales, implicaciones éticas, pero cuando estas mismas actividades las ejercemos las mujeres o las ejercen las mujeres, entonces todo el tabú cae sobre ellas. O sea que la inequidad también en este oficio es grande, me imagino, por ejemplo, para la comunidad LGTBIQ más, igual. Sobre todo lo que acabas de decir, que es la única opción que nos dejan, claro, o trabajadoras sexuales o peluqueras, claro. Entonces, ¿qué otras opciones les dejas a las poblaciones, a las mujeres, a las personas con identidades sexogenéricas diversas para poderse abrir espacios en este universo? Porque el trabajo es central en la vida de cualquier persona. Sin trabajo no tienes recursos, si no tienes recursos tienes menos derecho a la seguridad social, a tu familia, a apoyarla en todo este contexto. Eugenio, y usted que ha trabajado además desde la política pública, desde la creación de política pública, esta dinámica de incluso nombrarla y nombrarla con qué efectos, cuáles son esos efectos prácticos para mejorar la vida de las personas que ejercen esa actividad. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en relación a eso, digamos que las políticas públicas, sobre todo la política de la gobernación y la política de la alcaldía, digamos que no tocan directamente los temas, ¿no es cierto? Los temas que se tocan allí son temas que tienen que ver más como con acompañamientos, tienen que ver con cuando se hacen pequeños emprendimientos, ese tipo de cosas, pero no se hablan, digamos, directamente, porque sigue siendo un tema espinoso para la sociedad colombiana, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues, es algo que está como vedado allí.
en relación a si se hace una política o se hacen unos indicadores que competan directamente con el trabajo sexual o con la prostitución, como se le llame. De hecho, si me permiten, básicamente, y un poco el conocimiento que tengo es sobre Cali, pero Cali en la década del 60 y en el 70, ¿no? Y Cali en la década del 60 y el 70 se le llamaba prostitución, no se le define como le estaba diciendo la compañera es que ahora. se ha modificado, ha evolucionado, por supuesto. El término ha ido, digamos que ha ido mejorando, ¿no? Porque era mucho más peyorativo en el 60 y en el 70, además que estaba acompañado de cuestiones jurídicas a través, por ejemplo, de códigos de policía que eran absolutamente restrictivos, ¿no? Por ejemplo, yo encontré en el periódico como en El País, en la década del 60, que estas mujeres que eran tildadas, que eran señaladas como prostitutas, no podían vivir cerca a donde quedaba una escuela. Parecía que tuvieran lepra, que tuvieran una enfermedad infectocontagiosa. Entonces eran separadas y la misma sociedad se encargaba de denunciar en el momento en que detectaban que una mujer que ejercía el trabajo sexual estaba cerca de una escuela, ¿no? Y eran absolutamente perseguidas, de hecho, y en el 70 también pasaba lo mismo. Con relación, por ejemplo, a lo que he investigado, en el 70 inicia una masacre terrible en Cali sobre mujeres trans que ejercían el trabajo sexual. Yo mal llamada limpieza social. Claro, la famosa limpieza, terrible. La famosa limpieza social, que ejercían trabajo sexual en calle y que se incrementa notablemente en la década del 80 por diferentes tensiones y por diferentes acciones que van sucediendo en la ciudad de Cali y que tienen que ver con grupos de limpieza social, pero que tienen que ver con el narcotráfico, claro. con gente que operaba, por ejemplo, a nivel de policía, ¿no? Del DAS, pero que se sentían como los veedores de la moral pública, ¿no? Además porque había un mensaje muy fuerte en Cali que tenía que ver con clasismo, que tenía que ver con racismo y que pretendían que Cali fuera una ciudad absolutamente límpida y limpia, ¿no? Y parecía que todo esto, desde el solo hecho de que una persona trabajara en la calle o que una persona vendiera productos en la calle, ya eso como que generaba disturbio, y a eso súmele pues el trabajo, que lo que consideramos hoy como trabajo sexual. Pero Eugenio, usted ha dicho una cosa que me llama la atención, dice, la política pública la toca tangencialmente para prestar algunos servicios de apoyo, pero no hay un centro de la discusión. Es que creo que el problema, y por eso la importancia de por qué estamos sentadas hablando aquí, rompiendo todo tipo de tabúes, incomodando, es que de estas cosas hay que hablarlo. Y ya les voy a preguntar por el tema familiar aquí, porque es que también afecta a familias. Entonces lo que me llama la atención es que la política pública no lo abarque como una centralidad, sino que lo toque por los lados. Sí, de hecho o sea, así. No hemos evolucionado en que de pronto ya no somos esos terribles 80 de limpieza social, pero todavía seguimos teniendo una carga moralista enorme frente al tema. Y es que parece que la cobertura de derechos estuviera enfocado hacia otros temas, ¿no? Exacto. Al tema, por ejemplo, de lo que llamamos nosotros lo social, de la salud, de la educación, de la recreación y el deporte, pero no ponen el foco precisamente en esos temas que son tan importantes y que atraviesan, por ejemplo, la economía, las dinámicas familiares, ¿no es cierto? Una cantidad de cosas allí que hacen que una persona decida, bueno, yo voy a hacer trabajo sexual o no voy a hacerlo, pero que también, y me parecería que sería un punto como para dejar allí, y es hasta dónde, por ejemplo, una persona, ya sea hombre o mujer, dice, o yo me meto a estudiar, ¿no?, que voy a ganar menos de pronto, ¿sí? o me meto a trabajo sexual que se supone que se gana más, pero que eso está acomodado como en la hacen las dos cosas al mismo tiempo porque necesitas pagar la universidad. Ya vamos para allá, y por eso le quiero preguntar aquí a Twiggy, antes de irnos para comerciales, sobre las vinculaciones con la familia. Usted antes nos hablaba, tengo familia, soy abuela, es decir, hay familias que dependen de esta actividad. Hay familias que han crecido, generaciones que han pasado y que han sido sostenidas con dinero que llega de esta actividad. Desde allí quisiera poder dar unas claridades aquí sobre lo que comentaba nuestro compañero Eugenio. Claro que sí. Y es sobre cuando la persecución por ser trabajadoras sexuales. Aquí hay una gran diferencia porque las trabajadoras sexuales de género eran ubicadas en ciertos sitios, tenían ciertas reglas y de todo. Aquí la persecución puntual ha sido contra nosotras, las mujeres trans. ¿Sí? Es ser una mujer trabajadora sexual, negra aparte, ¿sí? Y en la calle del pecado. Sí. Ese era un concepto muy diferente, era punto para perseguirla,
para matarnos, para desplazarnos de los sitios de donde nosotros teníamos esa sostenibilidad. Entonces hay que tener como esa claridad, Me parece no es de importante. revictimizarnos ni nada, ni pobrecita exactamente. las mujeres trans, sino que ha sido una persecución estructural hacia las mujeres trans, y lo que tú decías, nos judicializaban no por prenda femenina, por las famosas prendas femeninas. En ese tiempo se las inventaban para que fuera Sí. escándalo en vía pública, Ajá. que era el concepto Sí. para que nos pudieran judicializar. Creaban ese delito, No era porque te o sea, decían de lo mujer, tipificaban sino que así. eso, para ellos en su mente y su imaginario era un escándalo. Entonces se metían 3 meses a la prisión y todo eso. Entonces esa persona salía mucho más dolida, mucho más necesitada, mucho más Exactamente. estigmatizada, empobrecida. Entonces, de hecho, las mujeres trans no hemos sido malas, no hemos sido personas que pongamos en peligro a nadie. Nos han puesto en peligro nuestra propia existencia y nos siguen persiguiendo, nos siguen estigmatizando con ese fascismo mundial que existe ahora para con nuestras identidades. Y antes, entonces voy a dejarlo de la familia allí porque lo que usted ha dicho es importante y quiero hablar aquí. Mire todo lo que lo está atravesando. Lo atraviesa, como usted bien lo dijo, raza, lo atraviesa clase, lo atraviesa geografía, y ahora, compliquémoslo, nuevas tecnologías, Exactamente. migraciones, todos estos fenómenos que han ido con la globalización y estos tiempos modernos. Sí, efectivamente lo que han estado comentando va allí. Y entonces, tradicionalmente lo que estamos viendo es que ha habido varios tipos de política en este contexto. Una política abolicionista o prohibicionista. Ajá. En ese contexto de las actividades sexuales pagas es el nombre que se le está dando ahora, pero tradicionalmente se le ha conocido y se le reconoce como prostitución. Lo que tú decías es adoptar la palabra prostitución y apropiarme. Entonces tú nombras puta regia, porque significa resignificar lo que antes se veía moralmente como negativo, como yo, mujer trans, trabajadora que sustenta mi familia, mi vida con esto, me apropio de esto y también tengo el derecho a ejercer mi sexualidad. Entonces vamos viendo cómo evolucionamos de una lógica punitiva, higienista, que era lo que tradicionalmente estábamos calificando el trabajo sexual, a otra lógica que regular, para entender que es una actividad de la cual sobreviven muchas familias, mujeres trans y mujeres cisgéneros, pero también pasar de una política regulacionista a una política de proderechos, que es desde el movimiento feminista, de las teorías feministas, que se ha procurado justamente entender que las mujeres, querramos o no, tenemos un derecho sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, que esa sexualidad siempre ha sido vista como para el otro, es decir, este otro para los hombres, porque los hombres tienen el derecho al placer, pero las mujeres pareciéramos que estamos allí, las mujeres trans están allí para cumplir con el derecho del otro, pero no para ejercer su propio derecho a su sexualidad. Entonces aquí lo vemos atravesado por raza, por género, por clase, por orientación, Por edad. por edad. Entonces sí, porque tampoco no es una actividad que vayas a hacer toda tu vida. Claro, claro, por Entonces, supuesto. eso. No, y lo que usted decía, y ya nos vamos a comerciales y regresamos porque creo que está bien interesante la charla. Mire cómo la culpa, la mirada moralista cae sobre uno de los dos ejes, sobre quien lo ejerce. Exactamente. Ajá, pero quien está demandando un servicio, como quien bien lo lucra. decía, o quien se lucra por esto, pues adelante, ahí sí es un trabajo, ¿cierto? O la búsqueda legítima del placer. Mucha moralidad en este tema y por eso queremos como quitarle los tabúes y hablarlo como es. Comerciales y ya volvemos. Dicho todo lo que hemos hablado hasta el momento, ahora quiero introducir un tema y es las diferencias y cómo ha evolucionado esta actividad sexual a la luz de nuevas tecnologías. Es decir, hoy vemos una prostitución que se ejerce en el espacio virtual. Hay otras formas de ejercerlo. Eugenio, estas nuevas formas, me late a mí, puedo estar equivocada y si es así, por favor, sáquenme de mi error. A mí me parece que ahí están más estetizadas, más, digamos, aceptadas, no sé, y sigue siendo prostitución y sigue teniendo los mismos problemas o actividad sexual.
¿Esto de las nuevas tecnologías le ha dado una nueva mirada, mejorado, empeorado la situación? ¿Cómo están viendo ese fenómeno ustedes? Bueno, sí, de hecho, entre el momento en donde la persona se parchaba, digamos que en una esquina, Sí, en una esquina. ¿no? Y esperando pues y rezando que no la pescara la policía, para lo que ya hemos hablado de todo lo que les pasaba, a las nuevas tecnologías, digamos que ha habido un cambio. Yo me atrevería a pensar que el cambio está dado en que hay un nivel como de mayor seguridad para la persona que está ofertando el trabajo sexual, ¿no? Porque hay por Hay una medio, barrera. hay una barrera allí que no es como a las 2 de la mañana ir a interlocutar con un personaje allí que decide pagarle o matarla, ¿no? Que eso es lo que pasa realmente. Entonces, en ese sentido creo que hay un nivel de protección, pero igual ha cambiado, por ejemplo, tanto en hombres como en mujeres. Conozco a un historiador de Medellín, Walter Bustamante, que está haciendo una reflexión muy fuerte en torno, por ejemplo, a una plataforma eminentemente gay que se llama Grindr. Bueno, también la dicen en inglés, pero yo le digo Grindr, ¿no es cierto? Y en esta plataforma él contaba, él hacía como un análisis y decía que lo que estás diciendo que es muy estético el asunto, ¿no? Tiene que ver con las proporciones de los genitales, hay como una abundancia de decir 30, 40, 150 centímetros, lo que sea, ¿no? Y eso es como lo que más vende, pero además en los cuerpos musculados y todo eso. Entonces se ha vuelto eso como una especie, como un nicho de hombres homosexuales, ¿no? Que ofertan el trabajo sexual, pero que están atravesados, digamos que por esa cosa que es la tecnología que se llama Grindr. Lo otro también es las webcam. Que la webcam es otra estrategia que ya, en donde ya como que, porque si en Grindr yo puedo hacer una cita con alguien, ¿no? Que también hay pues ya un contacto más directo, en webcam la cosa es distinta, ¿no? La cosa es, pase la tarjeta, supongo, pase la tarjeta de crédito y entonces yo hago lo que usted quiere que haga, ¿no? Eso es como... Y hay una pantalla y de hay por una medio, pantalla digamos. de por medio. Digamos que lo que yo encontraría allí... miren que muy rapidito, yo alguna vez intenté hacer como trabajo con las mujeres trans que se parchaban ahí en la Octava y era abrumador, o sea, todo lo que pasaba, la gente cómo les tiraba ladrillos, cómo les echaba la madre y yo no aguantaba ese voltaje, pues, yo vivía una vida un poco más tranquila y de verdad yo decía, vámonos, me daba a mí como ese ataque, pues de vámonos porque en cualquier momento nos echan bala aquí, ¿no? Y yo me ponía a pensar siempre, debe ser bastante... generar mucho nerviosismo con quién voy a interlocutar yo esa noche. O sea, eso es de una valentía absoluta, de un arrojo terrible, el hecho de que pase eso, de yo contra quién voy a ir, con quién voy a ir. Y lo tengo allí, pues. Pero yo sí quiero preguntarte, Teodora, si lo que ha cambiado es el riesgo. No es que hayamos minimizado el riesgo, sino que ha cambiado el riesgo. Sí, ha mutado. Muchos elementos. Sí, yo que quiero tienen que no ver es seguro con la- tampoco. Exactamente, no es seguro. Y ¿Hacia quiero dónde dar ha como una mutado? especie de recuento porque pasamos de esta actividad que ustedes mencionan de la calle, pero no olvidemos que también en el ejercicio del trabajo sexual hay clases. Entonces tenemos las personas que trabajan en la calle, pero también las personas que trabajan en pisos, que trabajan en clubes, la prostitución, el trabajo sexual de pobre, por así decirlo, de Y la las calle, de escorts. clases medias, exactamente. Las escorts que viajan las internacionalmente en jets privados y todo este cuento. Exactamente, pero esa no es el tipo de actividad sexual que se critica porque no es visible. O ahí sea, va mi hay una punto. política de la apariencia. Esa responde a ciertas demandas de grupos de élite y por tanto es la prostitución de lujo, la de ética, la buena, la que nadie ve, pero la que todo el mundo quisiera, ¿no? ¿Y nadie persigue? Nadie persigue. Como persiguen y en la tienen otra todos actividad. los derechos, tienen todos los derechos. No están siendo perseguidas, no están siendo criminalizadas, no están siendo juzgadas y tienen unas condiciones ahí. Pero de todas formas pasamos de estas relaciones cara a cara, como tú mencionas, Eugenio, a relaciones atravesadas por la webcam y por las plataformas. Entonces hay una especie de pensar que la persona está protegida, pero aquí pasamos de que teníamos al trabajador, a quien lucra y a la persona que ofrece los servicios, a un equipo más grande. ¿Qué sentido quiere decir? Que la plataforma está legalizada, sí, las plataformas, y pareciera que las personas están seguras, pero hay todo un equipo ahí de producción de esos contenidos, de esas imágenes
que también están lucrando con la persona que está haciendo Y esta hay actividad. acoso laboral, Exactamente. hay Hay inequidad explotación laboral. sexual, Mire inequidad. datos, en Bogotá y otras ciudades, Human Rights Watch documentó que entre 40.000 y 50.000 personas son webcamers, enfrentando condiciones laborales precarias, presión a realizar actos no deseados, algunas incluso siendo menores de edad a las que se le están violentando todos los derechos. Es decir, la cosa sigue siendo complicada y como no queremos hablar de estos temas, pues entonces ni siquiera los regulamos. O queremos creer que la cámara nos protege Y así porque no estamos a distancia, pero no es tan seguro. O sea, a veces creemos que el hogar es el lugar más seguro y el lugar termina Sí. siendo el lugar más violento Precisamente para las eso- personas. Precisamente Entonces, sobre pensar ese eso. tema quería tocar, Sí, ¿cierto? adelante. Allí nada es así tan romántico como se Sí. dice, ¿sí? Sin señalar a nadie ni a estas grandes empresas, no es mi concepto, pero sí, ¿cómo estamos pensando la salud mental de nosotras y nosotros y las personas que Así ejercen es. detrás de una cámara? Puede ser tan violenta una cámara como un policía con un bolillo, digámoslo así, en contexto de calle. ¿Sí me Claro, entiendes? por supuesto. Puede ser mucho más violento. ¿Dónde están los horarios regulados para estas personas? Tal vez sus soledades, lo que tienen que hacer es enfrentar una cámara donde 1000 personas las están viendo para poder vender sus cuerpos o vender sus productos, ¿cierto? Ujú. Así es. También es una cosa de tener atención. Por eso desde el Ministerio de la Igualdad estamos en reuniones con webcam, mujeres que ejercen el trabajo sexual, cómo se regulariza ese trabajo. Y es importantísimo. ¿Y qué cómo- están pidiendo las webcamers, por ejemplo? Ayúdenos a Pues bueno, encontrar ahí algo hemos así. tenido unos encuentros en Bogotá y realmente pues hay varias discusiones que sin señalar a nadie, cada quien defiende su emprendimiento, pero sí se necesita también regular y que las personas que ejercen ese trabajo tengan unas garantías. Yo no Sí. estoy diciendo quién, vuelvo y repito, no soy fiscalía, pero sí desde esos espacios se regula el cuerpo etiquetado. Sí, y eso tiene que ver exactamente. con las infiltraciones, cómo te ves, cómo produces, si eres blanca, si eres negra, el bullying y también que existe entre las mismas trabajadoras sexuales es un peso muy grande. ¿Quién es más que la otra? ¿Sí me entiendes? ¿Como de más qué estatus? manera desde un Sí. trabajo regularizado vamos a garantizar la estabilidad emocional de estas personas? Importantísimo, Es algo importantísimo. tenaz. Y eso lleva también al consumo. Sí. Claro. ¿Sí? Sí. La soledad. Yo fui una mujer que de verdad fui una alcohólica empedernida, por ahí sigo siéndolo, pero bueno, de todas maneras, el matar los nervios, en enfrentar esas situaciones, es que conlleva a las personas. No es que todas las putas y las trans son consumidoras y de todo, es que hay unos factores que nos llevan a tener esos alicientes, ese tipo de perder ese miedo y enfrentarnos a todo Claro. tipo de trabajo. Entiendo. Mire, un estudio reporta que hasta el 68% de las trabajadoras en otras regiones cumplían criterios clínicos para el trastorno de estrés postraumático, una prevalencia muy alta que probablemente también afecta a Santa Fe, aunque no se cuantificó localmente. Esto fue en un informe que hace la alcaldía de Medellín. Pero también tenemos cosas interesantes como un estudio cualitativo de Rivers y Moore en el 2010 con entrevistas semiestructuradas a trabajadoras sexuales vinculadas al sector turístico. Contexto económico, el trabajo sexual permitía movilidad económica real, superando empleos habituales para mujeres de bajos ingresos como labores domésticas o industriales. Ahí empecemos a hablar, por ejemplo, de cómo esto se ha venido, digamos, también, qué sé yo, nuevamente en lo estético. Ahora es turismo sexual, Sí. que es distinto a las migraciones. Estaba pensando usted en estos polos blanco y negro que ponen. Una cosa es la migrante con todo el cargo, pero si es turismo sexual que también implica un viaje, pues eso tiene otras connotaciones. Bueno, si yo quisiera hacer también puntualidad de la diferencia. Las trabajadoras sexuales sin género pues tienen sus familias y pues, tienen unas capacidades, unas aceptaciones sociales con mayor frecuencia, pero nosotras las mujeres trans, la mayoría escapamos de casa muy chicas, casi siempre son personas muy empobrecidas y este fenómeno sucede en los grandes productores de trabajos sexuales trans que son Tailandia, Brasil, y casi siempre son personas muy empobrecidas. ¿Sí? Estas personas, estas mujeres trans que trabajan, ejercen el trabajo sexual, no son aceptadas en sus casas, ¿cierto? Pero apenas comienzan a ser productivas. La plática. ¿Sí?
allí Venga, mija. viene, si tengo familia, aparecen primos, aparece una cantidad de gente. Pero si por casualidad la mujer trans no es productiva, fracasó. Sí. ¿Sí? Ajá. Ahí sí ya es aceptado y todo ese tipo de cosas. Esas son las grandes diferencias entre familias y de todo. Y también quería tocar el tema sobre la diferencia en familia. Últimamente muchas mujeres trans hemos construido diferentes, y personas LGTBI hemos construido familias de diferentes maneras, Sí. diversas. Soy mamá de una niña, de una mujer hermosa y abuela Y de abuela, dos ¿no? hermosas niñas. Ajá. ¿Sí? Entonces he comenzado a construir, y más ahorita a mi adultez y todo, he comenzado a entender por qué llegó mi hija a mi mundo, teniendo todos los errores del mundo, teniendo todas las dificultades, cómo ella comienza a captar quién era yo y qué hacía. Pero ahorita, pues en esos últimos años, mi estabilidad ha cambiado, he comenzado a tener un despertar muy político de quién soy Nos damos cuenta, y sí. cómo luchar por esa familia y todo. Pues no, yo encantada con mis dos nietas. Entonces se comienzan a construir. Y de también. este tema y de este trabajo suyo hablan allí abiertamente, y sobre todo usted, yo la Por veo muy supuesto. empoderada hoy en día Sí, por ese tema supuesto. político. Y parte más de mis dificultades sabiendo que Valentina es una mujer muy poderosa, saber que tiene una mamá trans negra y que tiene grandes dificultades por su construcción de cuerpo. ¿Sí? Sí. En mis discapacidades, soy calificada por biopolímeros y de todo en mis movimientos, y una gran lucha contra este sistema de salud, que no avanza y que nos pone tantas barreras, y sobre todo si somos de la diversidad, como que Muy entonces nos lamentable. culpan por haber hecho esto, Sí. pero nunca nos dieron garantías reales de construirnos Otras opciones, médicamente sin nuestros cuerpos, y cómo transitar adecuadamente para no exponer nuestras vidas. Sí. Entonces desde allí construir y charlar todos los días, en la mañana. De hecho, ahora cuando salí, saludo, mi nietecita como la baño, estoy muy feliz, ¿sí? Qué bueno. No hay ningún compromiso ni monetario, pues cuando puedo la ayudo. Ella ha hecho su familia con su esposo, pero de todas maneras ya hay un arraigo y un amor que me dio mi madre, también lo reflejo con mi hija. Me encanta esa historia, Ah, Fabio. O sea, hay una- comerciales. Brevemente comercial. antes de No, irnos. hay una cosa interesante. Lo primero, lo que tú hablabas del higienicismo, ¿no es cierto? Ujú. Y era cómo anteriormente tenían que estar yendo al sistema de salud para Exactamente. reconocer, por Sí. ejemplo, que no tenían una ITS. Ajá. Y lo otro es que a mí me parece importantísimo, y de una u otra forma, Twiggy es un baluarte importante en el sentido de que tiene la capacidad en este momento de verbalizar algo que había sido, y como lo decías tú, algo puesto en secreto, ¿no? Entonces, cuando Twiggy, de hecho, Twiggy tiene un dicho que dice perra, puta y perdida, ¿no? Y perra, puta y perdida Que tiene un gran concepto, claro, ¿no? De historia de vida. Está verbalizando y está diciendo, listo, yo ejercí el trabajo sexual y soy una mujer íntegra, lo hago con orgullo y aquí está mi rostro. Eso creo que da unas cosas políticas y culturales y sociales Exactamente. importantes que ponen un contrapunto a todo ese oscurantismo que se había vivido antes en relación a que yo pueda ejercer el trabajo sexual y lo haga con un sentido Modifican de las dignidad. narrativas. Claro. Y Exacto. importantísimo, porque el punto es lo que tú has dicho. Es tan antiguo como la humanidad, pero no lo queremos ver. Y al no quererlo ver, estamos violentando una cantidad de derechos de todo tipo de poblaciones. Comerciales y ya regresamos. Todas las noches, cuando ella duerme, yo enciendo el mundo. No soy víctima de nadie, tampoco heroína. Trabajo, como cualquiera. Solo que lo mío es con una cámara. Y a veces con una sonrisa que no tengo ganas de poner. Para cuando seas grande, esto no es un sueño, pero me lo aguanto porque el sueño es ella. Yo elegí esto porque sé que se siente que el mundo te diga que no servís para nada. A esto, al menos, lo manejo yo.
Ojalá ella nunca tenga que explicar por qué hace lo que hace, que el mundo le crea sin tener que justificarse, que tenga opciones, que elija libre. Bueno, hay otros temas. Lo atraviesan muchos fenómenos, pero Teodora, quiero referirme a la investigación que usted ha hecho. Migraciones, Sí, turismo migración. sexual. Un Exactamente. trabajo que como muchos otros se ha globalizado hoy en día. Exactamente. Hablemos de ese Exacto. fenómeno visto hoy. Bueno, yo hice un estudio de tesis postdoctoral y ahora estoy haciendo uno de tesis postdoctoral justamente hablando de mujeres inmigrantes insertas en mercados de trabajo sexual. Y entonces aquí tenemos dos contextos. Un contexto donde las mujeres han inmigrado sobre todo a países europeos, a Italia, España, Francia. Y otro contexto donde los europeos, los norteamericanos vienen aquí a nuestro territorio justamente a ese proceso de consumo. Y esto tiene que ver con los países que son consumidores y los países que son productores, o sea, una Sí. lógica de la globalización. Entonces, los países consumidores, pues en este caso los hombres de países desarrollados consumen mucho sexo comercial y si no lo consumen en sus territorios, también hacen turismo sexual a los espacios donde se produce toda esta sexualidad exotizada, esta sexualidad exuberante, esta sexualidad natural, ¿no? Como se ven en países como Exótica, Colombia. dicen. Exactamente. Ajá. Entonces, yo en ese proceso, las colombianas, ¿no? Las mujeres colombianas afrodescendientes, como esas sexualidades que están allí, a las cuales podemos echar mano, porque también es una idea muy de la colonialidad. Porque Sí. los cuerpos y los territorios colonizados siguen siendo colonizados no solo a través de la historia, sino que vivimos en este presente donde la colonialidad sigue pensándose como la Europa, la cuna de la civilización, como la Europa civilizada, frente a estos territorios cuya narrativa desde este punto de la vista de colonialidad es que son territorios donde tenemos nuestros recursos y entonces ahí están las mujeres. O sea, hay cosas que no cambiaron en la historia. Exactamente. Cambia mucho, pero hay otras que no. Se modifican, Increíble. mudan, pero siguen reproduciéndose Sí. las mismas estructuras. Esas asimetrías de poder y el Exactamente. subyugado. Entonces vemos como ciudades como Cartagena, como Cali, como Medellín, como Manizales, como Pereira, pues son focos donde hay mucho turismo sexual de estas personas que vienen de Estados Unidos, que vienen de Europa, a consumir aquí los cuerpos y toda esta sexualidad, ¿no? Que Sí. implica América Latina. Pero Eugenio, ahí mire que lo que hemos visto en los últimos, digamos, meses quizás, es que ya empieza a caerle el foco a estos consumidores del turismo sexual. Es decir, allí sí empieza a caerle foco al usuario más que a quien la ejerce. Entonces estamos en algún momento persiguiendo a estas personas que vienen a ejercer turismo sexual. Yo no sé qué tanto está la carga de las mujeres que migran también para poder trabajar, que tiene que ser terrible porque encima de que es duro, además están Solas sin su familia. solas, exactamente, Sus sin redes. su familia. Entonces miremos esos dos fenómenos, ¿no? Bueno, pues, difícil. A ver, pues sí, yo no he leído realmente, pero me imagino que, por ejemplo, estar en otro país y Ahorita te cuento. Luigi nos cuenta Luigi eso. creo que puede hablar mucho más directamente sobre el asunto. Es bien difícil, pues por todo lo que representa estar en un país que no es el de uno, de pronto no estar legitimado en el país, etcétera, etcétera. Digamos, a mí me acaba de pasar algo muy interesante. Yo estuve en otro país y hablaba con alguien que a veces ejerce el trabajo sexual y íbamos caminando por una calle y me decía algo así como, y es una anécdota, ¿no? Como que yo te voy a mostrar mis apartamentos y mis apartamentos son las veredas o son los antepatios de las casas donde ejerce el trabajo sexual. Y este es un país pues en donde todo el mundo anda con revólver y esa parte de donde inicia la puerta de la casa hacia atrás, todo eso es sagrado. O sea, allí yo puedo disparar y Nada, te no mato pasa porque nada. ya eres un intruso en mi casa, ¿no es cierto? Entonces uno comienza a ver ese tipo como de acciones que están pasando allí en relación a las personas que de una u otra manera tienen que viajar a otros países a ejercer el trabajo sexual. O la trata. Exacto. O la trata, claro. Pero, y lo otro, y yo me les desvío por ahí, es, por ejemplo, lo que pasó aquí en Cali. Digamos que yo lo aterrizo un poco aquí en Cali. En Cali hace 4 o 5 años, cuando hubo toda esta oleada de venezolanos y venezolanas,
era impresionante el consumo, ¿no? La oferta y la demanda que había aquí de trabajo sexual. De hecho, se hacían, por ejemplo, en el Boulevard del Río. Si uno se sentaba en el Boulevard del Río a ventearse un ratico, pues ahí le llegaba la oferta, ¿no? Eso pasaba. Y aquí siguen habiendo, aun cuando todavía hay esas restricciones tan fuertes, sigue habiendo espacios, siguen habiendo focos en donde se ejerce el trabajo sexual, ya sea cisgénero o transgénero o de hombres también que lo ejercen en físico, ¿no? Ahora que estábamos hablando un poco de la virtualidad y de qué es lo que está pasando con la virtualidad. De hecho, una anécdota es que yo trabajé hace varios años en la Secretaría de Cultura y siempre tenía un programita los viernes en un espacio emblemático de aquí de Cali. Yo le decía a mi jefa, le vamos a calentar el parche a las pobres mujeres, hoy no comen. Les decía yo, pues porque es que se dañaba el negocio de las pobres mujeres y nosotros llegábamos almorzaditos y con la carpita pues a poner allí las cositas, pero se les dañaba todo el asunto a ellas. Entonces, hacia eso como que quisiera apuntar, ¿no? A lo que estaba pasando aquí en Cali en relación al tema de la oferta y la demanda. Bueno, vea, se nos acabó el tiempo. Sí, es cierto que les dije que esto daba como para 3 programas, pero nos tocó uno. Quiero que cada uno termine ayudándonos con una reflexión final para quienes están al otro lado de la pantalla, incómodos o no, atentos o no, escandalizados o no, pero lo que nosotros hemos pretendido es traer y hablar de un tema, que hay que hablarlo porque existe de toda la vida. Entonces, a ver, arranco con usted, Teodora. Ok, tomemos en cuenta que la persona que ejerce el trabajo sexual no está sola. Este es un ejercicio que se hace en un contexto de mercado donde hay un cliente y hay alguien que lucra, pero también la sociedad a la que sataniza es a la persona que ejerce esa actividad. Entonces, en vez de invisibilizarlo, hay que hablarlo. Estos espacios es para discutir y también hay que no necesariamente ser solidarios, sino tratar de entender las circunstancias por las cuales atraviesan las personas que están en esta situación y entender que la política pública debe procurar brindarles opciones. Y si la persona decide que esto es una actividad a la que quiere ejercer, también tiene el derecho de hacerlo, pero no satanizarlo como algo inmoral y algo que hay que tener un control higiénico. Ok. Te doy la palabra, Eugenio. Bueno, sí, creo que me voy por el mismo lado. Me parece que hay que quitarle ese rótulo moral a todos estos temas, no solamente el tema del trabajo sexual, sino el tema de las sexualidades. Sí. Digamos que es un trabajo que se ha venido haciendo, pero que tiene que avanzar mucho más. Y lo otro, Twiggy me hacía ver con sus testimonios qué siente una persona. Digamos que esa parte siento que está mucho más desprotegida aún, sí, ¿no? Lo que tiene que ver con la emocionalidad de las personas. Claro, ahorita tú lo estabas diciendo, el paseo de ir a ver las vitrinas en Ámsterdam, pero entonces de verdad que a veces uno no se pone a pensar qué siente esa otra persona estando allí. Twiggy nos lo hace ver y me parece que eso es importante, o sea, cómo se reflexiona, pero cómo también el sistema de salud puede llegar a acoger a una persona que está teniendo problemas precisamente por eso, porque choca en su interior con lo que le dijeron que era bueno, como lo estabas también diciendo, lo que era blanco o lo que era negro y no en este mundo de grises en que vivimos nosotros, ¿no? Entonces, cómo eso choca en una persona que decide ejercer el trabajo sexual, todas las contradicciones que pueden haber al interior de esta persona. Twiggy, quiero cerrar con usted porque ellos se han dedicado a estudiar el tema, pero usted además de estudiarlo, de racionalizarlo, de convertirlo y de alzar su voz política. Tengo un máster. Tienes un máster en el ejercicio. Quiero que usted cierre. Pues nada, yo creo que de esto para mí sí es un grito y un llamado, tanto al gobierno nacional, a los regionales, departamentales, municipales en cuanto a las políticas públicas. No podemos seguir tocando superficialmente de políticas públicas el trabajo sexual. ¿Sí? No son pruebas de VIH que necesitan las trabajadoras sexuales. No es esa más lástima que se requiere para las trabajadoras sexuales. Son programas estructurales, sociales, mentales, de ayuda para con nosotras. Y también no la persecución, una regulación del trabajo sexual sería importantísimo. Esto es como las drogas. El día que se regulen las drogas, se quitarán grandes fenómenos de venta, trata y todo ese tipo de criminalidad. Y ese es el pedido al Ministerio de la Igualdad, a nuestras compañeras que están allá. Existimos pares regionales que podemos hacer un gran trabajo en conjunto con este gran ministerio, y ese es el llamado al gobierno nacional
al auxilio para las mujeres, las personas que ejercen el trabajo sexual. Muchas gracias. Gracias a ustedes por compartir con nosotros honestidad, por compartir estas reflexiones, por llevarnos a pensar más allá de lo que lo hacemos cotidianamente. Gracias. A ustedes. Gracias por permanecer con el corazón dispuesto. Este tema no exige respuestas simples, sino sensibilidad y apertura, menos condena y más comprensión. Cada historia es única, pero todas merecen respeto. Y nos vamos con una certeza: lo que alguien haga para vivir no debería definir cuánto merece ser querido. Liberémonos de los vínculos de la vergüenza y construyamos relaciones donde caben todas las formas de ser y de decidir. Escuchen esta historia. Cuando mi hijo se enteró a qué me dedicaba, no me habló por 2 semanas y después me preguntó si yo lo hacía porque no lo amaba. Esta es la historia de Claudia María. Ella compartió su caso en un hilo en X que tocó una fibra muy profunda. Su hijo de 12 años se dio cuenta que ella era trabajadora sexual. Primero dejó de hablarle por varias semanas y después le preguntó si ella hacía eso porque no lo amaba. Y la puso en una situación muy compleja, cuestionando su amor maternal y poniéndolo bajo juicio. Miren, Claudia no solo trabaja como escort en la ciudad de Bogotá, sino que también es madre, es hermana y es amiga. Pero al compartir su historia en redes, expuso lo que nadie quiere ver. El estigma no solo es público, sino que también es familiar. Y aquí es donde aparece una pregunta que lo cambia todo. Hablemos de si se puede o no se puede hablar de empoderamiento al mismo tiempo que se van rompiendo esos vínculos familiares por culpa del estigma y la violencia cultural. Miren, les voy a contar una historia. Yo conocí a una chica que tenía 2 niñas y ella trabajaba como escort fuera del país. Su familia, entre comillas, la apoyaba, pero solamente era por los dólares que ella les enviaba cada semana desde una ciudad en México. Y cuando volvía a Colombia, el juicio era enorme. Sus 2 hijas estaban muy pequeñas, pero siempre su familia la cuestionaba sobre qué le vas a decir a las niñas cuando crezcan, cuando te pregunten qué hacías por allá, qué les vas a responder. Y esa situación se fue creando a lo largo de los años y hoy en día esa etiqueta no se la ha podido quitar. Esta persona, esta mujer que trató por todos los medios de ser una buena madre y sin justificar su actividad económica terminó ejerciendo la prostitución fuera del país, pues hoy paga las consecuencias de esas decisiones que tomó hace varios años. Algunos dicen que sí, que en un mundo con tan pocas oportunidades para mujeres pobres, racializadas o desplazadas, ejercer el trabajo sexual de manera autónoma puede ser una forma de resistencia y libertad económica, y eso puede ser cierto en algunos casos. Pero aquí hay algo que no podemos ignorar. La prostitución no es solo un trabajo más común y corriente. La prostitución es uno de los pocos trabajos donde el cuerpo es tratado como mercancía y el precio más alto lo paga el corazón. Y aquí está el dilema que ninguna ley ha resuelto todavía. ¿Cómo proteger a quienes ejercen el trabajo sexual sin reforzar esas estructuras de abuso, sin convertir su sufrimiento en un negocio y sin sacrificar sus vínculos familiares? Hablemos de esto en nuestras redes sociales porque esto también puede ser un asunto de familia.